Kaixo egunon guztiei eta ongi etorriak. Tokatzen zait lehenengo hitzak hartzea eta, saiatuko naiz aldan azkarren egiten eta batez ere zuek ez aspertzeko. Azken urte hauetan garatu diren gizarte politiketako helburuetako bat izan da pertsona bere ohiko inguruan mantentzea eta jardueren printzipioetan jaso da helburu hori. Asmo hori gizarte zerbitzuetako 2 legetan islatu da, bai 96ko legetan, baita 2008ko legean. Baita administrazioak egindako estrategia planetan eta gizarte zerbitzuetako mapetan ere. En este sentido, una de las líneas básicas de actuación del equipo de gobierno del Departamento de Política Social de la Diputación Foral de Guipúzcoa para el periodo legislativo 2011-2015 es el mantenimiento de las personas mayores en su domicilio en condiciones adecuadas. Partimos de la constatación de que este es el deseo mayoritario tanto de ellas como de sus familias. Por tanto, es preciso apoyar a su red informal, elaborar programas individuales de atención que aprovechen los recursos existentes y reforzar todos aquellos programas, prestaciones y servicios que permitan la permanencia de las personas mayores en su entorno familiar y social. En la Diputación Foral de Guipúzcoa nos proponemos avanzar hacia un modelo de atención a la dependencia que tenga como ejes la atención centrada en la persona, el mantenimiento en el medio, el principio de autonomía, entendida esta tanto como una autonomía funcional como con una autonomía de decisión, la garantía de continuidad y adecuación de los cuidados a la evolución de las necesidades de las personas, el apoyo a los cuidadores y cuidadoras informales, la coordinación interinstitucional y sociosanitaria, la promoción de los servicios sociales como sector laboral cualificado y valorado, cosa que hoy en día no sucede. Eta uste dugu horretarako beharrezkoa dela Gipuzkoako herritarrentzako gizarte zerbitzuen sarearen estaldura hobetzea, lurraldetasun irizpideetan oinarrituta eta beharren eboluzioaren arabera egokituta. Sare hau zerbitzu eskaintza hauek osatzen dute. Sendian programa, dakizuenez bezala, familia zaintzailei laguntzeko programa dela. Etxez-etxeko laguntza zerbitzua, eguneko zentroak, plaza residenciales permanentes, egoitza zentroetako aldi baterako egonaldiak, Plan Hurbiltzen para la atención en el medio rural, que se concreta principalmente en la creación de centros rurales polivalentes, laguntza teknikoen programak, prestazio ekonomikoak eta hoien barruan la prestación económica de cuidados en el entorno familiar y la prestación económica de asistencia personal. La red tiene posibilidades de mejora y limitaciones con las que queremos ir avanzando a lo largo de la legislatura. Bai egoitza alorrean, bai eguneko zentroetan, esfortzu garrantzitsua egiten ari da eskualde mailako plazen eskaintza mantendu eta garatzeko. Gipuzkoarrak inguru gertukoenean egon daitezen ahalbidetzeko. Creo que el escenario actual constituye un momento de cambio que puede permitir configurar la red de servicios sociales en base a nuevos parámetros. Por un lado, y entendiendo la permanencia en el medio como una elección de la persona y de la familia, hacerla efectiva requiere combinar de la mejor manera posible las posibilidades y deseos de la propia persona, las capacidades de sus cuidadores informales, familiares, vecinos, vecinas, personas voluntarias, los programas, prestaciones y servicios sociales de atención en el entorno y de apoyo a las personas cuidadoras, los servicios sanitarios de atención primaria y especializada. Eta kombinatzeak ez du esan nahi, ez dela nahikoa lurraldean presente egotea hutsa, baizik eta modu koordinatu eta osagarrian aritu behar dute onokoen bidez. Kaso kudeaketa metodologia, pertsonan oinarritutako arreta eredua. Koordinazio bideak ezartzea, bai beraien artean, bai sare informalarekin. Zainketen jarraipena bermatuko duten esku hartze protokolo bateratuak. Sareko interbentzioen emaitzak sarean ebaluatzeko irizpideak. Esta tarea de programación coordinada y seguimiento de la situación de las personas y de sus familias
Exige trabajar entre los diferentes niveles de intervención y entre las distintas instituciones. A nivel de atención primaria, los servicios sociales municipales y los servicios sanitarios, llamados a implementar dentro de la red actual la metodología de gestión de casos. A nivel de atención secundaria, la Diputación Foral de Guipúzcoa y Gobierno vasco, y dentro de ellos la Dirección de Servicios Sociales, la Dirección de Sanidad y Osakidetza, así como entre los ayuntamientos y la Diputación, para coordinar y facilitar el acceso y la actuación combinada de los servicios. En esta línea puede ser de gran ayuda la aplicación efectiva del modelo de atención centrada en la persona, que supone ir más allá del concepto del plan de atención individual, diseñado muchas veces por los y las profesionales de los servicios con niveles limitados de participación de las personas destinatarias. La atención centrada en la persona coloca en la raíz del proceso de atención no solo las necesidades, sino también las preferencias y deseos de aquellas y aquellos a los que se dirige. Gipuzkoan, egoitza arretan eredu honen aplikazio praktiko batzuk ere egin dituzte, eta horien artean, 1987 urtean sortutako elkarbizitza unitateen sorrera azpimarratu behar da. Gainera, hauen eraginkortasuna 3 kolektibo desberdinetan ebaluatua da. Adinekoengan, desgaitasun intelektuala duten pertsonak eta desgaitasun fisikoa duten pertsonengan. Era berean, arreta eredu hau alojamendu balianaztuzenetara eta egoitzetako desgaitasun eta buru osasun unitatera eraman da. Por lo tanto, consideramos prioritarias las siguientes actuaciones para avanzar en esta línea de trabajo. Clarificación de la cartera de servicios, reparto competencial y reajuste financiero que permita garantizar la sostenibilidad de los servicios. Desarrollo de protocolos de coordinación interinstitucional y derivación de casos entre los niveles de atención primaria y secundaria. Elaboración de instrumentos sistematizados y homogéneos. Plan de atención individual, historia social. Adecuación de normativas de centros y servicios. Hablamos del Decreto 40, del Decreto 41, del Decreto 202, etc. Gipuzkoako Foru Aldundiak zerbitzu kartera berrira egokitu eta kompetentzia banaketari dagokionez, 2 erronka handi ditu epe labur eta ertainera. Lehenik, udalek oraindik kudeatzen dituzten adinekoen egoitzen zerbitzuan kompetentzia bere gain hartzea, eta bigarren, herrietako etxerako babes zerbitzuak modu egokian udalei transferitzea. Menpekotasuna pertsonen inguruan zaintzeko eredua udalekin eraikitzen duen bitartean. Otro aspecto a destacar es la influencia que la puesta en marcha de las prestaciones económicas derivadas de la Ley de la Dependencia están teniendo en las solicitudes tanto de prestaciones como de servicios. Mientras la demanda de ayuda a domicilio o centro residencial, por ejemplo, está reduciéndose, se incrementa el número de las personas que optan por una prestación económica. Y entre ellas, solo 1 de cada 10 opta por una prestación de asistencia personal, lo cual está contribuyendo a perpetuar el rol de la mujer como cuidadora. Con el fin de invertir esta tendencia, consideramos necesario incentivar el desarrollo de la prestación económica de asistencia personal. Esta prestación exige la contratación legal de personas cuidadoras profesionales, lo que dignificaría el trabajo de cuidado que se realiza en este ámbito, mejoraría su calidad y haría aflorar las actuales economías sumergidas, originando importantes retornos sociales y económicos. Para finalizar, y teniendo en cuenta el momento de cambio antes mencionado, esperamos que las conclusiones que se obtengan de la experiencia llevada en Guipúzcoa con el programa Etxean Ondo sirvan para guiar las tareas que tenemos encomendadas y nos ayuden en mejorar la calidad de la atención de los servicios sociales. Eskerrik asko eta espero dez esas partidas.